Trataremos sobre los ciclos básicos que dan sustento a todas las formas de vida que existen en nuestro planeta y cómo la actividad humana los modifica, causando desequilibrios muy peligrosos para dicho sustento. Ciclos biogeoquímicos. Procesos mediante los cuales existe circulación masiva de materia y energía entre los seres vivos y el medio ambiente, atmósfera, suelos, sistemas acuáticos. De acuerdo con la ley de conservación de la masa, la materia no puede ser creada ni destruida. Todos los átomos de materia se reciclan a través de los sistemas de la Tierra, aunque en diversas formas. La energía fluye direccionalmente a través de los ecosistemas de la Tierra, entrando en forma de luz solar que los productores como las plantas capturan en forma de enlaces químicos. Cuando mueren las plantas y animales, la energía de los enlaces químicos en sus cuerpos y desechos es liberada por organismos descomponedores. La Tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. Las sustancias pueden llegar a sitios donde resulta inaccesible para los organismos por un largo periodo, pero siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. El nombre del ciclo biogeoquímico refleja la importancia de la química, la geología y la biología, para ayudarnos a entender la manera en que los organismos se vinculan con el medio ambiente, por la trayectoria de dichos elementos químicos, es decir, entre los componentes bióticos y abióticos de la biosfera. Las plantas y los organismos usan compuestos inorgánicos como nutrientes. Los animales herbívoros se alimentan de ellos, pues requieren compuestos orgánicos más complejos, y son a su vez alimentos de los carnívoros. La vida sobre la Tierra depende de esta cadena, que partiendo de su estado elemental pasa a compuesto inorgánico, luego a compuesto orgánico y de ahí regresa a su estado elemental. Este cambio de estado de la materia se logra con la participación activa de los organismos descomponedores, cuya función ecológica es reciclar la materia orgánica a su forma inorgánica. Gracias a los procesos de producción y descomposición de los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez. Aunque cada elemento o compuesto tiene su propia ruta, todos estos nutrientes químicos esenciales circulan a través de la biosfera y se mueven entre el mundo biótico y el abiótico de un ser vivo a otro. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían, y cuando la vida se hace más compleja y floreciente en los organismos, podemos hacer referencia a un incremento en la complejidad del ciclo. Los elementos químicos que se reciclan son los componentes básicos de la vida y se utilizan en procesos esenciales, como el metabolismo, la formación de aminoácidos, la respiración celular y la reconstrucción de tejidos. La mayoría de los elementos que conforman los cuerpos de los seres vivos nacieron dentro de estrellas que estaban muriendo hace miles de millones de años. Los elementos más comunes en las moléculas inorgánicas, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, sodio, etc., toman una variedad de formas químicas que se pueden almacenar por periodos largos o cortos en la atmósfera, en la tierra, en el agua o por debajo de la superficie terrestre, así como en los cuerpos de los seres vivos. Los componentes químicos que forman a los seres vivos se reciclan a través de la biosfera, así como con los sistemas abióticos de la Tierra. La biosfera es a veces llamada ecosfera. Puede definirse como la suma de todos los ecosistemas. Los componentes abióticos pueden subdividirse en tres categorías: la hidrosfera, agua; la atmósfera, aire; y la litosfera, roca. Los procesos geológicos, como el desgaste de las rocas, la erosión, el escurrimiento de agua y la subducción de las placas litosféricas continentales, juegan un papel muy importante en este reciclaje de materiales, así como en la interacción entre los organismos. Los ciclos biogeoquímicos pueden clasificarse como gaseosos cuando los nutrientes circulan principalmente entre los organismos vivos y la atmósfera, y sedimentarios cuando circulan principalmente entre la corteza terrestre, el suelo, rocas y sedimentos, la hidrosfera y los organismos vivos. Ciclo del agua. Es el proceso integrante de los flujos de agua, energías y algunas sustancias químicas y constituye la presencia y movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua está siempre en movimiento y constantemente cambiando de estado de líquido a vapor, a hielo y viceversa, gracias a la energía del Sol.
El ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años, y la vida sobre la Tierra depende de él. Nuestro planeta sería un sitio inhóspito si no tuviese lugar el ciclo del agua. El 97.5% del agua de la Tierra es salada, y más del 99% del agua restante está en depósitos subterráneos o en forma de hielo. Menos del 1% de agua dulce se encuentra en lagos, ríos y otras formas de superficie disponibles. La evaporación del agua es el proceso físico por el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso, después de haber acumulado suficiente energía en forma de calor para vencer su tensión superficial. A mayor sequedad del ambiente, menor saturación del vapor, se producirá más evaporación. Las corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua pierda energía, se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo. Las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Los árboles y plantas de los bosques devuelven a la atmósfera, por transpiración a través de poros o estomas que se encuentran en las hojas, la mayor parte del agua que cae sobre ellos por precipitación, extrayendo agua del subsuelo a través de sus raíces. De esta forma mantienen la humedad. Además, el agua que se encuentra en sus tejidos puede pasar al cuerpo de los animales cuando estos se alimenten de ellas. Se llama tiempo de residencia al tiempo promedio que pasa una molécula en cada uno de los principales depósitos de agua del planeta. El agua de los océanos, el agua subterránea y la que se encuentra en forma de hielo tiende a circular muy lentamente. Solo el agua superficial circula con rapidez. Cuando llueve, el agua que llega a la superficie del suelo se infiltra o se escurre por su superficie. Parte del agua que se infiltra en el suelo la absorben las capas superiores y parte lo atraviesa y llega a las capas más profundas. La parte del agua que no se puede filtrar se escurre a lo largo de la superficie del suelo. El grado de penetración o escurrimiento del agua dependerá de la permeabilidad de la superficie del suelo, la presencia de la vegetación y topografía local. Cuanto más permeable es el suelo, más fácil se infiltra el agua. En algunos casos, la superficie puede ser completamente impermeable cuando es rocosa, y la lluvia no solo se infiltra, sino que se escurrirá. El escurrimiento es cuando el suelo está saturado de agua, cuando la lluvia es muy fuerte o cuando la superficie no puede absorber mucha agua. Por tanto, circula por la superficie. Una superficie que no absorbe el agua podría ser la roca en un ecosistema natural o en un asfalto, o el asfalto y el cemento en un ecosistema urbano o suburbano. El agua subterránea es la que no ha sido absorbida por las raíces de las plantas y se encuentra en los poros entre las partículas de arena y grava, o en las grietas de las rocas, constituyendo un depósito muy importante de agua dulce. La poco profunda fluye lentamente a través de los poros y fisuras y puede encontrar su camino hasta un arroyo o lago, donde se convierte nuevamente en agua superficial. El ciclo del agua es un promotor particularmente importante de los demás ciclos biogeoquímicos, pues el movimiento del agua es esencial para la filtración de los nitritos, nitratos y fosfatos hacia los ríos, lagos y océanos. Además, el océano es un depósito importante de carbono. Asimismo, la lluvia y el escurrimiento superficial también tienen una importante función en la circulación de los elementos, ayudándoles a moverse de los ecosistemas terrestres a los acuáticos. Los árboles y las plantas en general inciden significativamente en el ciclo hidrológico. Sus copas interceptan una porción de la precipitación que luego se vuelve a evaporar. Sus residuos en el suelo, hojas muertas, ramas, frenan la escorrentía y cambian las propiedades del suelo, mejorando su capacidad de retener agua. Sus raíces crean macroporos que incrementan la filtración al subsuelo, contribuyen a la evaporación terrestre y reducen por transpiración la humedad del suelo. Controlan la humedad del aire a través de la transpiración de sus hojas. El 99% del agua absorbida por las raíces es transpirada. La presencia o ausencia de raíces cambia la cantidad de agua subterránea, superficial o atmosférica, cambiando el ritmo de erosión y la disponibilidad de agua, ya sea por el ecosistema o para las necesidades humanas. El USA Geological Survey ha identificado 15 componentes en el ciclo del agua. Agua almacenada en los océanos.
Evaporación, agua en la atmósfera. Condensación, precipitación, agua almacenada en los hielos y la nieve. Agua de deshielo, escorrentía superficial, corriente de agua. Agua dulce almacenada, infiltración, descarga de agua subterránea. Manantiales, transpiración, agua subterránea almacenada. Ciclo del carbono. Se define como el ciclo por el cual se intercambia carbono entre los distintos organismos de la Tierra, a través de diversas reacciones entre la biosfera, suma de los ecosistemas, la litosfera, capa sólida superficial del planeta, la hidrosfera, aguas bajo y sobre la superficie del planeta, y la atmósfera, aire. El carbono es un químico no metálico de los más importantes y abundantes en la Tierra, formando parte de todos los seres vivos. Su origen es el dióxido de carbono de la atmósfera que se disuelve fácilmente en el agua y es absorbido por las plantas verdes y algunas bacterias. La fotosíntesis convierte el dióxido de carbono en carbono orgánico y la respiración hace que el carbono orgánico vuelva a convertirse en gas de dióxido de carbono. El carbono se almacena durante largos periodos en lo que se conoce como depósitos de carbono, que incluyen la atmósfera, cuerpos de agua líquida, principalmente los océanos, sedimentos oceánicos, suelos, rocas, incluidos los combustibles fósiles y el interior de la Tierra. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera está muy influenciado por el depósito de carbono en los océanos. Por su versatilidad y la capacidad de sus átomos de unirse a los principales bioelementos, se forman diferentes combinaciones que son la base de las moléculas de los organismos. Es el principal componente de la materia orgánica, lípidos, proteínas, hidratos de carbono. Los compuestos de carbono contienen energía y muchos de estos compuestos de plantas muertas y algas se han fosilizado durante millones de años como combustibles fósiles. El ciclo de carbono se estudia como dos subciclos interconectados, el del intercambio de carbono entre organismos vivos y el de los procesos geológicos. Este intercambio permite que el carbono regrese a la atmósfera y que retorne a los seres vivos. Los animales herbívoros toman parte del ciclo de carbono, el cual regresa a la naturaleza por la respiración de los seres vivos, por sus restos y por su descomposición. El ciclo del carbono es uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos, y al ser el principal componente de la materia de los seres vivos, es vital para el equilibrio de la Tierra. Asimismo, el dióxido de carbono influye en el clima del planeta, atrapando parte de la radiación del Sol y manteniendo el equilibrio para la supervivencia. Se almacena en el suelo en la forma de carbono orgánico como resultado de la descomposición de organismos o de la erosión de las rocas y minerales terrestres. Los suelos del mundo contienen significativamente más carbono que la atmósfera. Ciclo del nitrógeno. De suma importancia para la síntesis de aminoácidos, las proteínas y ácidos nucleicos, elementos nutritivos utilizados por todo ser vivo. Su reserva fundamental es el N2, nitrógeno, gas que compone alrededor del 78% de la atmósfera de la Tierra y fue descubierto por Daniel Rutherford en 1772. Ser asimilado por las plantas les permite que produzcan hojas sanas, fuertes para soportar vientos y heladas. Pero es un gas inerte e inaccesible para la mayoría de los seres vivos, que no tenemos la capacidad de convertirlo a una forma utilizable, pues no tenemos las enzimas para capturar o fijar el nitrógeno atmosférico y solamente se le aprovecha mediante la acción de diferentes microorganismos. El nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariotas, fijadores unicelulares que convierten el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente utilizables como el amoníaco NH3 mediante un proceso de fijación del nitrógeno. Mediante un proceso llamado fijación del nitrógeno. Por protonación, el amoníaco se convierte espontáneamente en amonio, que luego, por la actividad de otro tipo de bacterias, será convertido en nitritos y nitratos mediante el proceso de nitrificación. Las moléculas que contienen nitrógeno son utilizadas por las plantas y otros productores para producir moléculas orgánicas como el ADN y las proteínas. Algunas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno viven libremente en el suelo o en el agua, mientras que otras son simbiontes benéficos que viven dentro de las plantas. Las moléculas nitrogenadas pasan a los animales cuando estos consumen plantas y una vez dentro del cuerpo
Pueden ser incorporadas al mismo o pueden ser degradadas y excretadas como desecho, como la urea de la orina. El nitrógeno no permanece por siempre en los cuerpos de los seres vivos, sino que las bacterias lo convierten de nitrógeno orgánico a N2 gaseoso, en un proceso que implica varios pasos en los ecosistemas terrestres. Las bacterias convierten los compuestos nitrogenados de los organismos muertos o sus desechos en amoníaco, NH3, el cual es convertido después en nitratos y nitritos. Finalmente, los procariotas desnitrificantes convierten los nitratos y nitritos en nitrógeno gaseoso. Estos compuestos nitrogenados también se producen en la naturaleza por las erupciones volcánicas y por acción de las tormentas eléctricas, que combinan el nitrógeno y el oxígeno del aire por las altas temperaturas desarrolladas. El desarrollo industrial de los 2 últimos siglos está produciendo desequilibrios muy marcados en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, y será necesario tomar medidas urgentes para minimizar los daños y lograr un desarrollo sostenible que no comprometa al futuro de la vida en el planeta. Cambio climático. Es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado, décadas a millones de años. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo, por ejemplo, más o menos fenómenos meteorológicos extremos. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima: temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Se están produciendo alteraciones a escala mundial de los ciclos biogeoquímicos, derivadas de las actividades humanas, con impactos e implicaciones ahora y en el futuro. Más del doble de la cantidad de nitrógeno reactivo, como el óxido nitroso y el amoníaco, se han añadido a la biosfera desde tiempos preindustriales. Las investigaciones científicas apuntan que la razón principal del aumento de temperatura en el planeta es el proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, en particular la combustión de grandes cantidades, cada vez mayores, de petróleo, gasolina y carbón, la tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola. La quema de combustibles fósiles, especialmente el carbón, libera a la atmósfera enormes cantidades de gases de efecto invernadero, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, etc., provocando que más radiación solar quede atrapada en la atmósfera y, por tanto, elevando la temperatura. Durante las últimas décadas, las mediciones en las diferentes estaciones meteorológicas indican que el planeta se ha ido calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se llevan registros, y algunos científicos predicen que en el futuro serán aún más calientes. Además de la quema de combustibles fósiles, el cambio de la cubierta terrestre, la producción de cemento y la producción de fertilizantes químicos para apoyar a la agricultura intensiva son también causas muy importantes de estos aumentos. El dióxido de carbono es el más abundante de los gases de efecto invernadero que atrapan el calor y que está aumentando debido a las actividades humanas. Su producción domina el forzamiento atmosférico del cambio climático global, pero el metano y los óxidos nitrosos tienen un mayor potencial de calentamiento por molécula que el dióxido de carbono, y ambos también están aumentando en la atmósfera. El cambio climático altera aspectos clave de los ciclos biogeoquímicos, creando el potencial de retroalimentación que modifica tanto los procesos de calentamiento como los de enfriamiento en el futuro. A medida que los suelos se calientan, la velocidad de descomposición aumentará, añadiendo más dióxido de carbono a la atmósfera. Es difícil predecir los efectos compuestos de los múltiples factores estresantes, aunque a menudo se demuestra que la biodiversidad disminuye cuando la deposición de nitrógeno aumenta debido a la quema de combustibles fósiles y a las emisiones debido a los agroquímicos. El calentamiento y los cambios en la disponibilidad de agua interactúan con el nitrógeno de manera aditiva o sinérgica para exacerbar la pérdida de biodiversidad, pero se han realizado muy pocos estudios multifactoriales para abordar esta brecha. Tanto el clima como la biogeoquímica interactúan fuertemente con preocupaciones ambientales y ecológicas, tales como la pérdida de biodiversidad, la eutrofización marina y de agua dulce, fertilización no intencional de ecosistemas acuáticos que conduce a problemas de calidad del agua, la contaminación del aire, la salud humana, la seguridad alimentaria y los recursos hídricos. La nieve
tiene un elevado albedo que permite la vuelta al espacio de la mayor parte de radiación que incide sobre ella, pero la disminución de los casquetes polares y de los diferentes glaciares en muchas regiones afectará notablemente al albedo terrestre, lo que hará que la Tierra se caliente aún más. Esto produce lo que se llama efecto amplificador y el aumento de la nubosidad debido a una mayor evaporación contribuirá a un aumento del albedo. La fusión de los hielos puede cortar también corrientes marinas del Atlántico Norte, provocando una bajada local de las temperaturas medias en esa región. El problema es de difícil predicción, ya que hay retroalimentaciones positivas y negativas. Es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente. Las pautas meteorológicas cambiantes amenazan la producción de alimentos, el aumento del nivel del mar incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, aumenta la presencia de muchas amenazas para la salud de los seres humanos, como el mosquito del dengue, diferentes virus, la contaminación microbiana, etc. Se ha registrado aumentos alrededor del mundo respecto a la muerte de personas en el invierno producto de las olas de frío y en el verano producto de las olas de calor. Se ha encontrado un aumento en la cantidad de diagnósticos de cáncer de piel por mayor exposición a los rayos ultravioletas del sol. Los cimientos de los edificios se han visto afectados por el cambio climático debido a la sequedad de los suelos, haciendo más endeble su estructura. Afecta también a los puentes, grandes monumentos o autopistas elevadas. La mayor presencia de catástrofes naturales exige que nuestras construcciones sean mucho más resistentes, incrementándose así los costos de fabricación. Las fuentes naturales de metano son sensibles a las variaciones climáticas. Los registros de núcleos de hielo muestran una fuerte correlación entre las concentraciones de metano y las condiciones más cálidas y húmedas. La descongelación del permafrost en las regiones polares es motivo de especial preocupación porque almacena grandes cantidades de metano que podrían ser liberados a la atmósfera. Si los esfuerzos para frenar la aceleración de los ciclos biogeoquímicos no se intensifican, los cambios climáticos existentes se combinarán con el aumento de los aportes de nitrógeno y fósforo a los ecosistemas de agua dulce y estuarinos. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Las naciones todas debemos tomar drásticas medidas desde hoy. Será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro si hoy no lo hacemos. Solamente cuando se reduzcan a cero las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre, los efectos del cambio climático disminuirán a un ritmo potencialmente manejable. Los estándares de economía de combustible para automóviles, los códigos de construcción más estrictos, los límites de emisiones para plantas de generación de energía, el desarrollo de las energías renovables no convencionales, son programas con los cuales las empresas y la sociedad toda están buscando alternativas más sostenibles que les ayuden a reducir y mejorar su huella ambiental y su relación con el entorno.